Es probable que en algún momento podamos desligar la justicia del amor. Quizás hasta lleguemos a pensar que son polos opuestos. Para entender qué papel juegan y si se relacionan o no, lo veremos en la lección número 6 con el título El amor de Dios por la justicia. Soy el pastor José Herreño y quiero invitarte a que me acompañes en este estudio de esta semana. Para poder avanzar, vamos a orar para suplicar la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos das de orar y de acercarnos al trono de la gracia. Suplicamos, Señor, el oportuno socorro que necesitamos para nuestras vidas. Pero al igual, Señor, al estudiar esta lección, acompáñanos, guíanos, guárdanos y que sea tu Santo Espíritu quien nos oriente. En el nombre de Jesús, amén. La cita bíblica para esta semana que nos invita a recordar y a memorizar aparece en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Este texto dice así: sino alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Existe una gran diferencia entre los dioses del Antiguo Testamento o los dioses del Cercano Oriente y el Dios de la Biblia. Los dioses paganos estaban vinculados a fuerzas demoníacas. En contraste con el Dios verdadero, el Dios de Israel y los dioses falsos, los dioses paganos eran influenciados por demonios y fomentaban la oscuridad moral y espiritual. A esto es que se refiere Deuteronomios 32:17 cuando dice así: sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. En 1 Corintios 10, 20 al 21 también dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En contraste con el Dios de la Biblia es completamente diferente. El Señor es inmutable y justo y la bondad del Señor es constante y solo en su bondad podemos encontrar esperanza. Esta esperanza es desde ahora y por la eternidad. Y esta bondad se refleja en su justicia que condena el sufrimiento, la maldad, la opresión y su promesa es erradicar totalmente con el mal. Por otra parte, se ven a los falsos dioses que permiten la perpetuación del mal, pero Jehová actúa en favor de la justicia y la paz. Dios es la fuente de toda justicia y sus juicios son completamente rectos, sin ninguna alteración o error. Pero también en esta semana veremos acerca de la inmutabilidad que nos asegura que la justicia de Dios nunca será influenciada por fuerzas externas, como sucede con los dioses paganos, que cambiaban según las circunstancias. De esta manera, mientras los dioses paganos fomentaban la esclavitud espiritual, el Dios verdadero nos ofrece libertad mediante su justicia perfecta, que está basada en su amor inmutable y su deseo de restaurar el orden moral del mundo. La justicia de Dios no es solamente punitiva, sino también restauradora. Su amor y su justicia se complementan y ambas son necesarias para establecer su reino de paz. Y en esta semana veremos todos estos temas, así que quédate para aprender mucho más. En la lección del domingo, amor y justicia. Dios no solamente es amoroso, sino que también es justo. El amor y la justicia son inseparables y el amor exige justicia y la justicia solo se basa en el amor. Dios revela que su amor y su justicia están profundamente entrelazados y que Él no solo aboga por la justicia en el mundo, sino que también se preocupa profundamente por su ejecución. En cuanto a la justicia de Dios, tiene como objetivo restaurar la paz y erradicar la opresión, especialmente hacia los más vulnerables. El Salmo 33, versículo 5 nos dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmos 85, 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad va delante de su rostro. Isaías 61, 8, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto,
Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. La verdadera justicia que viene de Dios no solamente es retributiva, sino también redentora. Dios busca restaurar el equilibrio del universo mediante su justicia, la cual siempre está impregnada de su amor eterno. Los seres humanos a menudo pervierten el concepto de justicia para obtener poder o para vengarse. Pero en Dios la justicia es pura y está motivada por el amor y hacia los que sufren y son oprimidos. En cuanto a esta justicia divina, es un principio moral que va más allá del castigo. Dios no solo castiga el mal, sino que también defiende a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, aquellos que son vulnerables en la sociedad. Por eso la justicia de Dios es integral, buscando siempre restaurar la dignidad y la paz para todos. Dios además nos invita a que si en algo nos debemos alabar, es en lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios invita a aquellos que desean alabarse a hacerlo en el entendimiento y el conocimiento de quién Él es. Jehová es el Señor. Y este conocimiento no solamente es intelectual, sino que implica un reconocimiento de su autoridad y la comprensión de su naturaleza. Dios aquí se describe en este texto como aquel que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y es importante notar que estas tres características no son independientes entre sí, sino que están intrínsecamente vinculadas en el carácter de Dios. Dios no solamente actúa en favor de la justicia y el juicio, sino que también lo hace con misericordia. Y eso es muy importante porque la misericordia de Dios no anula su justicia, sino que la complementa y la perfecciona. Y esto garantiza que ambos aspectos se manifiesten de manera perfecta en su actuar. En este sentido, Dios no es solo un juez, sino también un salvador. Qué importante esto. Y además debemos clamar por la justicia perfecta de Dios, reconociendo nuestra incapacidad humana para llevar a cabo una justicia imparcial y genuina como la de Dios. Por eso, cuando vemos la justicia humana, está frecuentemente contaminada por el egoísmo, por la corrupción, pero la justicia divina es pura, es restauradora. Y al clamar por esa justicia perfecta de Dios, debemos buscar un mundo donde la verdad prevalezca, y eso se da a través del mensaje de la palabra de nuestro Dios. En la lección del lunes, Dios es totalmente bondadoso y justo. Dios es descrito como perfectamente justo y amoroso, y esta perfección es consistente e inquebrantable. Dios es completamente fiel y justo en todas sus acciones. Él no solo llama a las personas a hacer justicia, sino que Él mismo es el ejemplo perfecto de lo que es justo y lo que es recto. Veamos lo que dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Salmo 92, 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Tanto la justicia de Dios como él no cambian. Y su justicia no se efectúa o no se ve afectada por factores externos como las opiniones humanas. Su fidelidad y rectitud se reflejan en una obra en la que Él siempre es impecable. Y al ser perfecto en su amor y justicia, actúa siempre con rectitud. Él no solamente es juez justo, sino que también actúa con misericordia y amor. Dios es el juez justo que gobierna con rectitud y equidad y siempre actúa con sabiduría. El Salmo 9, 7 y 8 dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 145, 9 al 17. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.
Como podemos ver, Dios no solo es un juez justo, sino que sus juicios son perfectos. Cada acción de Dios está motivada por su amor, por lo que sus juicios también traen restauración y sanidad. Y esto se puede ver en la forma en que Dios levanta a los caídos y da fuerza y esperanza a los que están oprimidos. Por esto, aquí se ve también la misericordia de Dios, que no anula su justicia, sino que la perfecciona. Dios, fiel a su pueblo y actúa con justicia, aun cuando las circunstancias en la tierra parecen injustas. La verdadera justicia en el reino de Dios se revela a cabo completamente en la eternidad, cuando todas las injusticias, cuando el Señor venga, van a ser corregidas. Por otra parte, se puede ver un fuerte vínculo entre la bondad de Dios y su poder, ya que Dios es todopoderoso, pero su poder no se ejerce de forma arbitraria. Todo su actuar está basado en su naturaleza justa y amorosa, como se menciona en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 19. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, el Señor le respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Este pasaje muestra que la gloria de Dios se manifiesta a través de su bondad y su poder no está separado de su amor. Ahora, la gloria de Dios es la manifestación de su bondad y esta bondad se muestra en la forma en que Él ejerce su poder. La bondad de Dios es un reflejo de su justicia y de su poder. Ahora, si hablamos de la bondad de Dios, no es solo un sentimiento, sino que se traduce en acciones justas que restauran a los caídos. La bondad de Dios es un principio de acción. Dios no es un poder distante, sino que está activo en el mundo, restaurando todas las cosas a su voluntad perfecta. Ahora, ¿por qué Dios, que es tan bueno, permite la maldad y si es tan bondadoso? La Escritura enseña que Dios ha dado a la humanidad algo muy importante que es el libre albedrío, permitiendo que las personas elijan entre el bien y el mal. El mal en el mundo es en gran medida una consecuencia de la rebelión humana y de la decisión de rechazar a Dios y sus caminos. Ahora, hay una cita muy importante que quiero que leamos en este momento. Dice así, exaltada Jesús dice, en este conflicto cada ser humano tiene una parte que desarrollar. Nadie puede mantenerse en un terreno neutral. Los seres humanos tienen que aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos en favor de Cristo o en contra de Él. Cristo llama a los que se han alistado bajo su estandarte para que se empeñen en el conflicto con Él como soldados fieles para que puedan heredar la corona de la vida. Han sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Sin embargo, aunque Dios permite la maldad en el corto plazo, Él es soberano y justo. La maldad no será infinita, ya que el final de los tiempos Dios juzgará todo con justicia. La esperanza que nosotros como cristianos tenemos es que al final la justicia de Dios va a prevalecer y el mal será erradicado. Mientras tanto, Él ofrece para todos sus hijos consuelo, esperanza a todos los que sufren. Por eso debemos confiar en el Señor, porque el Señor en sus juicios justos y en su bondad nos sostiene mientras Él regresa para acabar con el mal. En la lección del martes, el carácter inmutable de Dios. Dios es inmutable en su carácter moral, lo que significa que su naturaleza nunca cambia y siempre es constante en su esencia. Aunque el carácter de Dios no cambia, Dios responde a las acciones humanas y puede interactuar de manera personal con su pueblo. Y a esto es lo que se refiere en los siguientes textos que vamos a leer. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es siempre justo, fiel y lleno de amor. Y es gracias a esta constancia que Él no destruyó a Israel a pesar de su infidelidad. Esta inmutabilidad moral de Dios implica que sus estándares de justicia y bondad no cambian con el tiempo ni con las circunstancias. Y esto es lo que refuerza Santiago al decir que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia ni vacila en su naturaleza.
Dios, esto contrasta fuertemente con los cambiantes influencias humanas y el mal que existe en este mundo. Y de esta manera nos aseguramos de que Dios siempre es una fuente confiable. Y como Dios es un inmutable y no cambia, también esto nos lleva a estar muy confiados de que Él nunca cambiará sus promesas, esas promesas que nos ha hecho. Porque son sus promesas las que nos proveen una base sólida para nuestra fe y para nuestra esperanza. Incluso, si vemos lo que nos dice el apóstol Pablo, podemos ver lo maravilloso que es Dios. Leamos 2 Timoteo 2:13, que dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aunque Dios permanece constante, es inmutable, su relación con las personas puede cambiar en respuesta a su arrepentimiento y obediencia. Es decir, Dios ofrece perdón y restauración, lo cual es un testamento de su misericordia inmutable. Y esto debe entenderse muy bien porque aunque Dios no cambia en su carácter, Él responde a las decisiones humanas. Esta interacción entre Dios y el hombre es dinámica y resalta la bondad de Dios, que a pesar de nuestra infidelidad, nos invita constantemente a la restauración. Incluso si vemos Hebreos 6, 17 y 18, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando hablamos de inmutabilidad, es que Dios no cambia. Y aquí se ve algo muy importante, porque es que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Dios es confiable incluso cuando fallamos. Dios ha hecho un juramento para reforzar la inmutabilidad de su consejo, dice aquí Pablo, proporcionando una esperanza para nosotros que se convierte en algo firme. Y a pesar de los desafíos, podemos tener la certeza de que su amor, su justicia y su misericordia son constantes. Como Dios es fiel, podemos descansar en la seguridad de que Él trabajará para que todo salga bien, incluso cuando no comprendemos las circunstancias. En el Señor Jesús vemos el sacrificio supremo y la entrega total de Dios por la salvación de la humanidad. Este acto del amor sacrificial, en el cual el Señor no escatimó nada, sino que nos aseguró por su bondad eterna y confiable, al entregarse en la cruz, podemos recordar que Dios nunca cambiará en su amor hacia nosotros y que su voluntad para el bien de nosotros como su pueblo es inquebrantable. La fe por la cual vivo dice: Dios no se propone rendir cuenta de sus caminos y de sus hechos. Para su propia gloria oculta sus propósitos ahora, pero muy pronto serán revelados de su verdadera importancia. Pero no ha ocultado su gran amor, que es el fundamento de todo su trato con sus criaturas. Sabes, hermano querido, mira, Dios decidió crearnos y decidió morir por nosotros y decidió que volvería por su pueblo. Y esa es la promesa que tenemos. Esto significa que Dios no se echa para atrás y cumplirá su plan. Esto a nosotros nos debe llenar de certeza cuando el desánimo toca nuestra puerta. Recuerda que el deseo de Dios es salvarte y llevarte al cumplimiento de sus promesas en la patria celestial. Y pronto lo incomprensible será todo entendido. Por eso confía, avanza y deja que la fe te lleve a ver la poderosa mano de Dios. Apreciado amigo, Dios no cambia y no lo va a hacer. Y si no lo hizo en el pasado, no lo hará ahora y no lo hará en el futuro. Por eso debemos confiar en que el Señor está al control. Sigue avanzando, porque su amor, su fidelidad, su misericordia no van a cambiar. Dios sigue fiel, aunque nosotros quizás no lo seamos. Por eso avancemos seguros y confiados de que el Señor está al control. En la lección del miércoles hay una pregunta: ¿un Dios arrepentido? En este día de la lección veremos acerca de Dios arrepintiéndose, pero entenderemos a qué se refiere la Biblia con esto, ya que esto no significa que Dios comete errores o cambia su carácter, sino que es una forma de mostrar que Él ajusta su trato con las personas. Y esto depende de la respuesta de nosotros. Por eso veamos lo que dice Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jeremías 18:4 dice: y la vasija de barro que él hacía
se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo una vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Qué interesante que aquí se habla del arrepentimiento de Dios. Y esto no implica un cambio en su naturaleza o un error. Más bien refleja cómo Dios ajusta su acción conforme a las circunstancias y a la respuesta humana. En este caso, Moisés intercedió por el pueblo y Dios mostró misericordia en lugar de ejecutar el juicio. Dios usa la metáfora del alfarero para ilustrar que así como el alfarero puede moldear la vasija según lo que le parece mejor, Dios tiene la capacidad de ajustar su acción en respuesta al comportamiento del pueblo. Es decir, si el pueblo se arrepiente, Él suspende el juicio que había determinado. Sabes, hermano querido, Dios siempre actúa con justicia y en conforme a la verdad. Pero en respuesta al arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros, muestra allí también su gracia. Es decir, se ajustan a las circunstancias del momento. Por esto el arrepentimiento de Dios es una forma de hablar de que refleja su respuesta a la humanidad, no un cambio en su carácter o en su naturaleza. Por eso Dios es fiel a sus promesas, pero también es un Dios de relaciones, dispuesto a mostrar misericordia cuando su pueblo se arrepiente. Por eso, hermano querido, cuando la Biblia habla del arrepentimiento de Dios, no refleja un error, sino una forma en que Él se relaciona con nosotros, mostrando misericordia ante el arrepentimiento, pero sin cambiar Él su carácter. Y esto es muy importante que lo entendamos. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. 1 Samuel 15:29, además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Sabes, mi apreciado hermano? Dios no cambia como lo hacen los seres humanos. Aquí el arrepentimiento de Dios no implica un cambio de intención, sino que muestra su consistencia en cumplir lo que ya ha prometido. Cuando Dios se ve movido a cambiar su acción, como es en el caso de los juicios, es siempre conforme a su naturaleza inmutable de ser justo, de ser amoroso y misericordioso. Aunque Dios muestra misericordia y puede cambiar ese curso de su acción en respuesta al arrepentimiento humano, su carácter no cambia. Cuando Dios cambia de parecer, no lo hace por error o contradicción, sino como respuesta a la disposición que como seres humanos tenemos. Es decir, Él sigue siendo fiel a lo que promete y su naturaleza de justicia y bondad permanece constante. Y así como lo hemos visto, en ocasiones Dios da dos opciones. Y por eso cuando leemos Deuteronomio, la Biblia dice: escoge entre lo bendito, la bendición, o escoge entre la maldición. Dios nos pone a escoger. Siempre habrán dos opciones. Y en esas dos opciones Dios permitirá que, de acuerdo a nuestra decisión, pues Él ejecute o misericordia o juicio sobre su pueblo. Por eso, hermano querido, su trato con la humanidad puede parecer ajustarse a las circunstancias, pero siempre permanece firme en lo que Él es, en su carácter. Es decir, este ajuste que hace Dios refleja una relación dinámica y la reciprocidad entre Dios y la humanidad. Nuestras acciones y decisiones tienen un impacto real en nuestra relación con Dios, pero su fidelidad y amor no cambian. Eso es lo que no cambia de Dios. Dios siempre responde con justicia y misericordia según sea la situación, pero su carácter permanece siempre inmutable. Hermanos, no sé si lo están entendiendo, pero es importante que nosotros veamos que depende no de Dios. Dios dictamina justicia. Siempre, todos sus juicios, todas sus acciones son justas. Pero cuando el ser humano decide ir en contra de Dios, pues Dios tiene que obrar justicia, y la justicia es destruir el pecado, destruir la maldad. Y todo aquel
o todo aquello que vaya en contra de Dios, que vaya hacia el pecado, será destruido. Y todo aquel que, a pesar de la naturaleza pecaminosa que tengamos, Dios nos dará la oportunidad de que podamos ir a Él y encontrar en Él refugio, misericordia y gracia. Por eso el mejor camino, la mejor decisión es buscar al Señor. El deseado de toda la gente dice: Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. En la lección del jueves, aferrarse al amor y la justicia. En este día de la lección veremos esa íntima relación que existe entre el amor y la justicia. Y lo hemos visto, pero veamos lo que dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es mostrado en la cruz, donde Él da a su Hijo para morir por aquellos que no lo merecen. El amor de Dios es un amor incondicional y eterno, revelando y revelado a través de la muerte de Cristo por los pecadores. El amor de Dios se demuestra de manera definitiva en la cruz, donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Dios siempre cumple sus promesas y su amor nunca va a fallar. Incluso la fidelidad de Dios es un pilar que sostiene toda la creación y que Él ha prometido amar a su pueblo con un amor eterno, manifestado en ese supremo sacrificio que el Señor hizo. Una de las órdenes bíblicas más complejas para nosotros es en cuanto a nuestro amor dirigido a un grupo en especial que la lección nos hablaba. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús nos invita a imitar este amor que no hace distinciones entre los buenos y los malos. Realmente, cuando amamos a nuestros enemigos, se refleja la perfección del amor divino, ya que el amor de Dios es incondicional y los cristianos estamos llamados a reflejar este amor incluso hacia aquellos que nos hacen daño, que nos persiguen, que nos ultrajan. Este amor tiene el poder de transformar tanto al que lo recibe como al que lo da. El cristiano no debe limitar su amor solo a aquellos que le son cercanos, sino también extenderlo a todos, aquellos que son incluso nuestros enemigos. El amor de Dios no es un amor selectivo, sino un amor que abarca a todo el mundo. Independientemente de sus acciones, Dios sigue amándonos. El Salmo 55:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Oseas 12:6: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La justicia de Dios y esa misericordia de Dios no están en conflicto. Más bien, en Cristo ambas se encuentran, se cumplen. Dios no pasa por alto el pecado, pero también ofrece perdón a través de la cruz, y esa justicia será finalmente manifestada cuando Cristo regrese. Tenemos dos opciones: o seguir la justicia
caminar con Cristo y ser obedientes y andar en el camino de la santidad, o irnos en contra en la maldad. Y entonces el juicio que se aplicará para la tercera venida del Señor se dará para aquellos que teniendo la oportunidad no desearon, no buscaron seguir al Señor. Y esto lleva a que nosotros entonces veamos que hay dos caminos. Y aunque quizás enfrentemos pruebas, sabemos que su justicia y su misericordia están en control y que Él es digno de alabanza en todas las circunstancias. Por eso cuando nosotros como cristianos debemos en la vida diaria promover en nuestras relaciones la justicia con nuestro prójimo, en nuestra comunidad. Y esto refleja el carácter de Dios y alaba su nombre. Dios nos ayude, apreciados hermanos, a que cada día aprendamos a recibir de Él esa justicia y seamos motivados a compartirlo con los demás. Y esa luz que brilla, ese camino que se nos ha mostrado, esa luz que hemos tenido, también lo podamos compartir con aquellos que están en oscuridad. La lección del viernes para estudiar y meditar. Como ya lo sabes y siempre lo hacemos, en este día de la lección veremos una pequeña porción del Camino a Cristo en la página 10 que dice así: Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, es decir, como un juez severo, un duro y estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está vigilando con ojo celoso para discernir los errores y las fallas de los hombres, para así poder castigarlos con juicios. Fue para disipar esta sombra oscura, para revelar el mundo al infinito amor de Dios, que Jesús vino a vivir entre los hombres. Una teología que enfatiza solo el poder de Dios sin la bondad y el amor, crea una imagen de Dios como un juez severo e incansable, en lugar de un Padre que es realmente misericordioso, que perdona y busca restaurar a la humanidad. No podemos ser desequilibrados en esto. El comprender que incluye también su bondad, la justicia, experimentamos allí una relación cercana de compasión y justicia con Dios, lo que nos invita a acercarnos a Él con confianza. Por eso la bondad de Dios puede ser cuestionada cuando las personas enfrentan dificultades, cuando perciben la contradicción entre las enseñanzas de aquellos que dicen seguir a Dios y las acciones que observan en cada uno de los que no dan buen testimonio. Esta es una dificultad común, especialmente cuando se observa el mal en el mundo o el sufrimiento de inocentes. Es muy difícil a veces responder o hablar con aquellas personas que, afectadas por su niñez, por algún pecado, por alguna cosa que hicieron contra ellos, hoy día no ven a Dios como un Dios bondadoso y amoroso o un Dios misericordioso. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y muchas dudas surgen. Y es ahí donde es muy importante entender que Dios demuestra siempre su amor al enviar a Cristo. Y lo envió para morir por nosotros, mientras que nosotros éramos pecadores. Y es importante que comprendamos que aunque Dios permite el mal por un tiempo, Él actúa con paciencia y promete una restauración al final. Y es aquí donde es necesario que nosotros comprendamos que el gran conflicto nos ayuda a entender el mal en el mundo al situarlo como una lucha cósmica entre el bien y el mal, donde Dios permite la existencia del mal temporalmente para dar espacio a la libertad de elección. Cada quien elige. El mal no es parte del plan original de Dios, sino que la rebelión de Satanás y la caída de la humanidad trajeron consigo el sufrimiento y el caos que hoy día vemos. Este conflicto entre el bien y el mal es el contexto en el que se desarrollan nuestras vidas y nuestras decisiones. Por eso cuando comprendemos que estamos en medio de este conflicto, vemos que la presencia del mal no significa que Dios no sea bueno o que no tenga control sobre todo, sino que el mal está permitiendo que cada ser creado elija libremente entre el bien y el mal. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha trabajado pacientemente para traer redención y restauración a través del Señor Jesús. Y este entendimiento nos da esperanza, ya que sabemos que al final este conflicto acabará. Dios juzgará el mal y restaurará todas las cosas. Sabes, hermano querido, quiero invitarte a que hagamos algo. Y es que podamos colocar allí en una frase, o mejor, más que una frase, se convierta en una oración. Y la oración es, o la frase es: Padre, cúbreme con tu amor y tu justicia. Porque sabes, hermano querido, es importante entender que el amor y la justicia están unidas. La una depende de la otra. Están realmente muy
comprometidas, relacionadas entre ellas mismas. Por eso debemos decirle al Señor: Padre, cúbreme con tu amor y tu justicia. Y esta frase que estoy mencionando me recuerda lo que dice Hebreos, cuando dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y cuando podemos acercarnos al trono de la gracia es porque Cristo nos ha cubierto de su amor y de su justicia. El Padre no ve nuestra culpabilidad, nuestra maldad. El Padre ve al Señor Jesús cubriéndonos y dándonos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Por eso hoy y siempre debemos decir al Señor: Señor, cúbreme, lléname de tu amor y de tu justicia. No sé si ya colocaste la frase, colócala allí en los comentarios. Y que esta semana, al comprender todas estas lecciones y mensajes especiales, realmente vivamos en el amor de Dios y además a ser justos, y que nuestros juicios, nuestras palabras estén en armonía con estas dos palabras, el amor y la justicia. Que no hagamos el amor como el concepto humano, que no hagamos de la justicia como el concepto humano. El amor y la justicia deben ser entendidos en el contexto de Dios, en la forma en que Dios ama y en la forma en que Dios es justo. Dios no cambia, su amor es justo, su justicia está basada en el amor. Y por eso, apreciado hermano, debemos caminar hacia Jesús, seguros de que Él es el amor y la justicia de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar esta lección. Querido Padre, gracias te damos por este privilegio que nos diste, Señor, de estudiar tu palabra y de reconocerte como nuestro Dios, como el soberano que nos ama, que tiene un amor inmutable, un carácter inmutable, que tú eres bueno, Señor, bondadoso, y que ante muchas de las veces que hemos fallado y que quizás pudo haber venido el juicio, pudo haber venido alguna consecuencia, algún mal, tú, Señor, en tu bondad y misericordia nos diste la oportunidad de ser restaurados, perdonados y limpiados. Así como cuando Jonás fue enviado, Señor, a predicar a Nínive, tú te arrepentiste del mal que les ibas a hacer, porque ellos se arrepintieron. Hoy, Señor, ayúdanos a reconocerte y arrepentirnos de nuestra maldad y aceptarte como nuestro Dios. Bendice a mi hermano y guárdanos en este conocimiento que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado amigo y hermano, que Dios te bendiga. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te bendiga. Comparte este video y dale me gusta. Ya le diste me gusta, deja tu frase y nos vemos con la ayuda de Dios en una próxima lección.